sus almas para trabajar con los chicos? Nada más que eso, es muy simple. Bueno, yo en realidad arranco para contar una anécdota muy importante. 24. Ayer. Yo ingreso al primer grado del normal donde aprendí a leer y escribir. Había un director extraordinario, pero yo no sabía apreciar los méritos porque era muy chica. ¿Quién sería? Era el señor Rafael Figueroa, extraordinario. Lo supe después, porque mientras era chica uno no aprecia, ¿viste? Claro. Entonces yo veía a ese señor rubio que iba, venía con papeles, que se paraba, que daba directiva, que entraba a un salón y al otro. Y una tarde entró al salón nuestro de primer grado. Venía acompañado por un señor alto, delgado, con una cabeza escultural, blanca, hermosa presencia. Estábamos con el Pinino nosotros. ¿Lo conoce al libro Pinino? Claro, para leer. Estaba con el Pinino todos en primer grado. El Pinino es un libro donde aprendió a leer generaciones y generaciones. Entonces el señor nos saludó muy afablemente y dice, ¿qué están haciendo? Estamos leyendo. ¿En qué libro leen? En el Pinino. ¿Y quién hizo el Pinino? Y dimos vuelta a la hoja, pero no conocíamos todas las letras. Entonces nos quedamos callados y él se adelantó y dijo, el Pinino lo hice yo para ustedes. Yo soy Pablo Pisurno. Así que conoció a Pablo Pisurno. Entonces fue una presencia, una imagen que me acompañó toda la vida después. Pues después empecé a leer la trayectoria de él y yo quedé asombrado de lo que había hecho ese hombre en pro de la educación. Bueno, toda la escuela la hice ahí en la escuela normal y salí en el 34 ya con el título de maestra. Fui a trabajar 2 años a Villa Eloísa, en blanco porque no aprendí nada, seguí con todos los errores habidos y por haber. Y ahí, por razones políticas, yo no podía entrar, pero me dieron una mano y fui de maestra a Campo Gariboldi, la escuela 823. Como uno prepara las prácticas ahí en la escuela, una semana antes, imagínense, se esmera, y es difícil que no saquen 9 o 10. Entonces yo me agrandé con esa clasificación y me voy al campo creyendo que iba a encandilar a todo el mundo. Y me encuentro con una directora extraordinaria, María del Carmen Albornoz. Fue directora en una escuela acá que está en Fisherton, a la entrada de Rosario. Y después llegó a... Extraordinaria, extraordinaria. Bueno, la escuela era un galpón. No tenía ventana, no tenía piso y tenía un tabique de madera terciada. Claro, ella estaba acá y yo a los 3 o 4 metros acá, y ella me veía, se ve que yo era un desastre. Entonces cada rato venía, no, Goricia, así no, borre eso, ponga esto otro. Esa pregunta no está bien hecha. ¿Por qué se impacienta? Porque aquel grupo no hace nada, cada rato la tenía ahí. Entonces yo un día, claro, yo que había ido con tantas ilusiones y tan consentida de lo que yo, de mi título, entonces un día me puse a llorar. Y ya me iba a venir de vuelta, porque creí que no servía realmente. Digo, bueno, entonces me puse a llorar y ella vio que yo no salía al recreo y me vino a buscar. Entonces me dijo, no, Goricia, usted no tiene que tomar las cosas así. Usted puede ser una buena maestra, pero por ahora usted necesita que la guíen. Dice, permítame que lo haga. Dice, vamos al recreo ahora. Y yo no fui. Entonces ella me puso una mano en la espalda y me dijo, Goricia, pasará el tiempo y usted algún día me lo va a agradecer. Y se lo he agradecido, que toda la vida a mis maestros les he repetido los consejos que me dio ella, porque no habían perdido vigencia. Bueno, entonces ahí estuve 4 años, ya le digo, tenía una estatura pedagógica y humana extraordinaria. Ella participaba de todas las alegrías y las tristezas de la zona, era una lámpara que alumbraba. Bueno, dejé la escuela, había hecho 4 años ahí, 4 años otra vez, era como si hubiera hecho otra vez el normal, porque toda la experiencia me la... Había que adecuarla a la realidad. Toda la experiencia que yo había recogido de ella me sirvió para toda la vida. Entonces me vine a Correa, se trabajaba muy bien, estuve 8 años, una directora cansada ya. No controlaba nada, nos dejaba, pero era un personal, yo me daba cuenta ahora, extraordinario. Tocaba la campana, nadie quedaba un minuto afuera, todos adentro. Entonces ya empezó a tallar la política.
Entonces me presenté a concurso para dirección de tercera y me fui a la escuela del CER. Todavía no le exigían a uno la ficha partidaria para eso. Bueno, después de ahí me estanqué, porque no pude ascender ni traslado ni nada hasta que no presentara la Claro, ficha. porque además usted tenía una fuerte participación gremial. Sí. Claro, yo era de la Asociación de Magisterio. Sí. Bueno, conseguí un traslado a la Escuela Las Vascas, siempre en el campo. Entonces yo me presenté para la escuela más fuerte, para la dirección. Me mandaron a decir que sí, que estaba en el lugar, que llevara la ficha de afiliación partidaria y la documentación. Entonces mandé telegrama de que no aceptaba. Eso es la época del peronismo, claro. Sí, sí. Entonces, en el 56 pido que se me reconozcan las categorías que se me había negado y vengo de vicedirectora al Sarmiento. Paso a la dirección de primera. Y estaba muy bien ahí, yo me hubiera quedado ahí realmente, pero estaba Juan Carlos Dávila de inspector. ¿Usted lo conoció? Sí, sí, sí. Y ya estaba marcado él como un muchacho que había tenido una trayectoria tan brillante y sin embargo después se dio vuelta. Entonces un día la inspectora dice, va a venir Dávila a dar una conferencia. Yo dije, señora, no lo traiga a la escuela acá, porque tenemos directiva del gremio de no asistir a ningún acto que no sea más que la escuela, afuera nada. Él va a venir igual. Bueno, cuando viene había que levantarse y irse. Y la directora de la escuela era la primera que tenía que irse, y era yo. Bueno, ahí empezó una guerra con la inspectora, no sé si la conoció, la Eve Scagliotti de Borroa. Oh, claro, la tuve de directora en Rosario, cuando Entonces yo fui me empezó, vicedirector. me bajó el concepto. Ella tenía esa costumbre. Sí, me bajó el concepto y me manda que tenía que vivir en la casa habitación, que me recordaba tal artículo del reglamento. Y yo no podía llevar a mi mamá, que tenía 80 años, a una jaula, era la casita que había arriba. Entonces yo digo, ¿qué hago acá? Entonces viene ella un día y me dice, yo le digo, estoy contando todas las directoras que no viven en la casa. A la única que molestan es a mí. Y me dice ella, ¿por qué no me da el nombre de las directoras? Y, no, señora, porque yo no soy como usted, le dije yo. Y así yo voy a denunciar a chicas que eran íntimas amigas mías porque no vivían en la casa. Y yo cumplía igual, aunque no vivía. Y entonces así llego a la escuela normal. Estaba vacante y llego a la escuela normal a la regencia. Y estaba Prieto en ese tiempo. Y bueno, entonces me toca como complemento de la tarea de supervisión de la primaria del normal, me tocan las horas de cátedra. Anexas, había horas de cátedra. Sí. Bueno, fue una experiencia hermosa. Una porque compartí con Prieto primero y después con Morales. Morales fue mi último director, pero el primero, que fue la señorita Albornoz, y el último fueron dos personajes en mi vida extraordinarios. Entonces ahí en las clases de práctica yo me encontraba bien, porque había ido con una experiencia que la había recogido en todos lados. Entonces la familiarizaba a las chicas con todo lo que yo había recogido, chicas buenísimas, que resultaron ser unas maestras muy buenas. Entonces yo las llevé hasta el campo para que vieran cómo era la vida del campo, la del maestro, cómo tenía que repartir el tiempo. Le destacaba que el chico hacía 2 leguas a lo mejor para venir a la escuela y que no se podía perder el tiempo. Bueno, lo familiaricé con toda clase de métodos, de realidades. Traté de darle todo lo que yo había recogido. Hasta que usted se jubiló fue regente de la escuela normal y profesora de metodología y práctica. Sí. Ajá. Mire, querríamos, a propósito de eso, ¿no? Nosotros estamos preocupados por indagar ciertas experiencias que se hayan hecho en las escuelas en la línea de lo que se llamaba la escuela activa.
Sobre eso, ¿usted tiene algunas experiencias, sabe de algunas experiencias que se hicieron con alguno de los métodos? Mire, yo ahora no le puedo dar precisiones, pero yo le digo que la actividad del chico era una entrega total. Todo lo que se hacía estaba vinculado a la actividad, todo al medio social. El chico salía a buscar datos, recopilaba, pedía. Por ejemplo, salía la fragata Libertad. Entonces se seguía el itinerario, se hablaba, se escribía a las embajadas, se buscaban antecedentes. Era una activa participación del chico. El chico elaboraba. Ahora me doy cuenta que ahora el chico ve, pero no entiende, ni reflexiona, ni trabaja, ve. La participación es de otra. En cambio es de otra naturaleza, es una participación activa, una entrega total, una coordinación de esfuerzo, además se cultivaba la solidaridad entre los chicos, se hacía participar a los padres. Y después se respetaba mucho el tiempo de aprendizaje de los chicos, había un sistema de tarjetas individuales así que ayudaban mucho. Si el grado era numeroso, uno era ligero, el otro lerdo, pero no perdía el tiempo ninguno. Y qué sé yo, no sé, yo pienso que viví una edad de oro de la escuela, porque creo que la escuela era en ese tiempo escuela las 24 horas del día. El problema económico también está muy vinculado a la calidad de la enseñanza que se suministra, porque yo creo que los presupuestos inciden decididamente sobre ahora la escuela. Un sábado es parrilla, el otro sábado es salón de juego, otro sábado es sala de baile. No, la escuela era escuela, es el lugar de las buenas costumbres, de las normas que tenemos que inculcar. Y ahí se presta para todo, porque el chico va, entonces ve la escuela como cualquier cosa. Qué sé yo, se ha ido dejerarquizando la escuela, porque está cumpliendo funciones que tiene que cumplir el Estado. No puede funcionar si no recauda fondos, entonces, ¿qué pasa? La calidad educativa. Claro, eso también tiene que ver no solamente con la ciencia. Hay una cosa que usted me dijo que me parece bastante interesante, especialmente para nosotros que somos psicólogos. Usted dice, el chico ve, que es lo mismo que decir que el chico está de alguna manera estático frente al televisor o frente a la computadora, donde el problema no es que no participe mentalmente, pero digamos esa participación integral que tenía poniéndole el cuerpo, ¿no? Yo creo que a eso apunta un poco la observación, como que se ha perdido, se ha minimizado contra toda la tendencia de los postulados de la psicología construccionista, ¿no? Que desde Piaget en adelante pide que en la construcción participe todo. Claro, participe más de cuerpo entero, por decirlo entre comillas, ¿no? A mí me por lo menos sí, es ¿no? interesante esa observación que usted y dice. Después no sé, pienso que se han dejado valores que no son ni de la escuela vieja ni de la escuela nueva, son de siempre, ¿sí? Valores que son fundamentales, y ahí vemos nosotros todo lo que pasa. Yo creo que la escuela fracasa la iglesia, fracasa la familia, fracasan todo, a raíz de lo que uno ve por ahí, no sé. Claro, es una crisis muy profunda, ¿no? Donde usted señala. Ahora le digo yo, los valores se han revertido. La escuela se ha dejerarquizado, pienso yo, al cumplir funciones que no debe cumplir. Sí. Y después pienso que la destrucción de las escuelas normales fue un error. Sí. Porque ahora el chico se forma a la noche, el maestro, sin contacto con el niño. Es como si el médico se formara sin el contacto con el enfermo. A nosotros en la escuela normal nos mandaban, cuando faltaba un profesor, nos mandaban por los grados. Las maestras nos hacían tomar lista, nos hacían corregir cuadernos, nos hacían ayudar en cualquier clase de tarea. Nosotros veíamos cómo reaccionaba la maestra en el recreo, cuando un chico lloraba, cuando un chico estaba afuera. Pero ahora de noche, ¿cómo puede ser eso? No puede ser la formación del maestro de noche. Mire, tanto es así lo que usted dice en términos general, que le voy a decir. En este momento, la doctora Lilwin dirige desde Nación, que no tiene escuela, sino que tiene que hacer convenio con las provincias, porque la Nación ya no tiene ni siquiera
con carácter experimental, se ha quedado sin nada. Ella dirige un programa desde el Ministerio de Nación y trata de convencer a los directores generales y a los ministros de educación de las provincias de que no hay que tener miedo de hacer 2 pasos atrás, ¿no es cierto? Y recapturar algunas cosas que vuelven a tener vigencia, aunque sea con otro vocabulario, claro, con otras metodologías. Creo que es cuestión de actualizarse, pero no de abandonar. Y no abandonar, transformar en todo caso desde adentro, dice claro. ella, ¿no? Y, por ejemplo, desde que el estudiante de magisterio, como decíamos antes, llega, que tenga contacto con la institución concreta, sea observando, participando. Claro, eso es lo que hacía la escuela normal. Lo que hacía la escuela normal, es decir, que ha dejado... Usted sabe que en muchos otros países se ha rescatado esto que usted señala, ¿no? Nadie pide que hagamos la escuela normal de hace 50 años. No, seguro. Yo creo que usted estará de acuerdo con eso. Claro, no. Pero tomar esos principios válidos... Sí, yo también soy maestra normalista. ¿Sí? Yo soy maestra normalista también, claro. ¿no? Yo también me recibí en el Normal 1. Y teníamos, sí, eso... El contacto ese con contacto claro. de ir a un grado, de estar... Cosa que se perdió con lo que se llama la tercerización. Sí. Al tercerizar, es decir, mandar a la noche, Claro. no tener casi contacto, etcétera, hay mucha teoría, mucha... Después el ingreso, yo creo que, no sé con qué título entran. Sí, con un secundario hasta Con un ahora, secundario, claro. Hay secundario eso de los adultos, que son Eso muy... también la doctora Lidwin querría que se tratara de, por lo menos, mejorar. Es decir, así como hay puerta abierta para todas las otras carreras, claro. Aquí habría que seleccionar, por lo menos, no solo con un examen de cuánto saben, sino también de una prueba o una buena entrevista que se instale en el problema de lo que llamábamos tradicionalmente la vocación, el auténtico interés por ser docente. Usted sabe que vino Silvestre Beñi cuando el doctor Pagani era ministro. Que era de aquí Pagani, ¿no? Sí. Sí, habría sido. Y siempre recuerdo lo que dijo ese día Silvestre Beñi, acá lo trajo Moral, cuando inauguraban el profesorado. Dijo, mire Morales, el que está destinado a ser maestro, el que quiere ser maestro, tiene que venir desde el primer grado acá a la escuela normal. Tiene que hacer toda la primaria en la escuela normal. Para empaparse, digamos. Para fortalecer la vocación. Claro. Si quiere ser maestro, que arranque de acá de la escuela normal. Sí, esas cosas como que han decaído, muchos especialistas Ahora, ¿por las qué? han cuestionado. ¿Por qué las han normales las han tirado abajo así? Claro, en vez de, digamos... De perfeccionarla, de mejorarla. Que De... se copian modelos de otros países a veces. ¿Eh? Se copian lo que hacen en otros países. Claro, Lo sí. hicieron allá. Y bueno, ¿y qué fue la escuela intermedia? Y sí, un poco eso. Un fracaso fue esa escuela intermedia. Primero la implantó un ministro de facto, de un gobierno de facto, Sí, me acuerdo. que nadie lo quería, era... ¿Cómo se llamaba? Estaba Bruera. Era Bruera. Unos programas bárbaros, unas ínfulas, tenían que ser profesionales, eran chicos del sexto y séptimo Se elegían las y tenían que ser profesionales los que daban física, química, geología. Claro, el maestro no tenía una formación así como para encarar un programa que había elaborado él. ¿Qué pasaba? Teníamos que... La escuela no tenía... En la escuela normal funcionaba, la escuela normal, primaria, la secundaria, el profesorado, en la escuela de allá, la Félix Pagani, que está en la nocturna, una biblioteca. Cuando no necesitaba el salón de acto uno, necesitaba el laboratorio el otro, había que hacer una coordinación bárbara para disponer de... Eso suponía una infraestructura perfecta, porque él todo arriba... ¿Y con qué? Si no había... Por empezar no había nada, no había profesionales preparados para eso. Y los maestros mal predispuestos, improvisación a decir basta. Un día nos llevaron a dar una clase modelo, a ver una clase modelo de una señorita, que no me acuerdo el nombre. Yo me doy vuelta y le digo a Morales, Morales, ¿no le parece que el germinador que hacíamos en tercer grado era más claro,
más creíble que esta clase, porque una clase daba la evolución de la planta, pero el chico le daba el germinador, ni tanto palabrerío, nos hacen viajar a Rosario, una clase modelo, nos trataban como a gorgojos. Mira con qué aires de superioridad. Dice que la reforma educativa actual de los años 90 que instala el gobierno menemista viene con mucha bambolla a predicar a favor de la investigación como un método de aprendizaje. Sí. Y esto lo ha hecho la escuela desde que... Siempre. Siempre. Es decir, con menos bambolla, claro, de menos recursos, sí. Una maestra con el herbario eran los primeros pasos, pero tal vez modestos, claro, en función de la indagación, ¿no? Es decir, a partir de una observación sistemática, qué pasa con la semilla, cómo se desarrolla, etcétera. Es cierto, tal vez con menos recursos tecnológicos que ahora, claro, pero tan auténtico. Claro, por eso, y lo elaboraba el chico, lo hacía el chico. Este es el detalle que a nosotros nos interesa, ¿no? Lo que usted, es decir, lo elaboraba el chico participaba. Esto es la esencia del... Como hacía, como eso, ese museo didáctico que ellos manejaban, que se iban a buscar los mapas, que las tarjetitas de la caja número tanto, de las excursiones. ¿Usted también era maestra de hacer excursiones? Yo estuve ahí... Al campo, a las panaderías, a las fábricas. Claro, a todos lados. Buscar, por ejemplo, cuando se declara Cañada de Gómez capital del mueble. Ajá. El chico sale a buscar, a ver cuántas carpinterías hay, cuántos obreros trabajan, de dónde viene la madera, qué madera utilizan, qué clase de muebles, dónde van los muebles. Entonces era una tarea en la que participaban también los padres. Y le voy a decir que en el campo ya, la señorita nos hacía participar a los padres. Andaba a preguntar cuánto rindió, cuántos quintales, cuántas semillas. 30 y algo. Cuántas semillas para una cuadra, cuánto se cosecha. Abierta, participación de los papás, que hoy en día se llama clase abierta. Claro. De larga data. Un día leí en un libro de APIS, los APIS, ¿se acuerdan de los APIS? Los libros, sí, el manual. No sé, un día leo yo, la oveja da no sé cuántos kilos de lana y me siente el dueño de la pensión donde estaba, de la casa de la chacra. Me dice, pero no, Borussia, ¿quién dice ese disparate? Pero ni la cuarta parte, y el libro decía eso. Entonces íbamos a buscar a la casa los datos, y el chacarero contento porque participaba. Sí, sí. ¿Cuántos litros de leche da la vaca? ¿Cuántos llevan el tambo? Todo, sí, claro. Era una escuela activa, con menos palabrerío, pero era una participación decidida del chico en la elaboración del conocimiento. Sin duda. Y se respetaba mucho. Coricia, cuando usted formaba a los practicantes, ¿cómo procedían? ¿Trabajaban en el departamento de aplicación? Sí. Y también iban afuera? Ah, sí. A las escuelas del pueblo, después se lo distribuían. A las escuelas de acá de Cañada de Gómez, claro, ellas tenían obligación de colaborar con el porque claro, no daba abasto el departamento de aplicación. Pero salían ya ahí con todo elaborado, porque yo tenía contacto estrecho con cada una de ellas. ¿Qué vas a dar? El cubo, bueno, vení, dije yo. Entonces se aprovechaba, se enseñaba el método, qué recursos que tenía que llevar, qué sé yo. Y así era, método por método se desarrollaba en conjunto, se insistía, porque no se archivaba ningún conocimiento, se insistía todas las veces que era necesario, y tratábamos de rescatar todo lo que tenía de bueno el practicante, para que no se desalentara, y para que hiciera un buen papel, porque haciendo un buen papel el practicante lo hacía también uno, y la escuela. ¿Y usted también los acompañaba? Sí, al campo los acompañaba yo. Ya por acá no, iba yo con Morales, íbamos los dos a preguntar cómo iban las cosas, si iba bien, si iba mal, si estaban conformes, si no estaban conformes, y tratábamos también nosotros de corregir lo nuestro, de hacer nuestra parte, ¿no? Pero ¿usted se jubiló en qué año? Yo me jubilé en el año 73. Ah, 73. 73. Es claro. Lo que usted menciona de los museos didácticos, ¿no? Que vienen... Sí, los museos didácticos, sí, hicimos cualquier cantidad de equipos. Al menos desaparecieron con así me dijeron que desaparecieron. No figuran claro, más. Pero teníamos toda clase de tarjetas, de lectura silenciosa, de lenguaje,
de matemáticas, todo clasificado, para los chicos lerdos, para los mejor dotados. Estaba todo bien organizado para la enseñanza de la... Con la tecnología de la época, digamos, ¿no? De la época, sí, con los recursos que había en la época. Trabajaba con muchos materiales de desecho. Sí, materiales, sí. Estaba el museo pedagógico, claro. Rosarito. Sí, para graduar la enseñanza de las tablas, para los casos de la resta, que causan tanto problema. Que tenían. De todo. Claro, sí, de todo, sí. Ahora participaban todos. ¿Docente o docente con los chicos? Participaban los maestros de manualidades también, e inclusive participaba el maestro, los chicos, los alumnos del secundario. ¿Usted nos puede contar un poquito en qué consistían esos equipitos? ¿Para qué actividades, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? Bueno, había de pruebas objetivas, yo no me acuerdo más bien ahora cómo era antes, ¿no es cierto?, donde el chico tenía que dar respuestas para ver en qué medida había asimilado determinado conocimiento. Después teníamos todos los casos de la resta, que son 59 dificultades que puede encontrar el chico en la resta. Entonces la habíamos graduado a todas, porque el chico no sabía qué pedía, qué sacaban. Entonces, después estaba las de matemáticas, las de lenguaje, había pruebas objetivas sobre los distintos tópicos que había que considerar, graduadas por grado, y qué sé yo, ahora no me acuerdo más, pero yo sé que teníamos todo muy bien organizado, digamos. Organizado, después no sé por qué empieza a cambiar el personal y a no darle importancia, cambian las chicas, hubo una avalancha de jubilaciones porque decían que modificaban la ley. Claro. Claro. Si usted tuviera que comparar su trabajo en la escuela, cuando fue directora, sí, sí. en la escuela primaria común y la escuela normal, ¿dónde pudo desplegarse más digamos, en este tipo de escuela activa, ¿no?, de gran participación con los chicos y con los docentes, sí, mire, en la organización de equipos? La experiencia rica que yo tuve fue con las chicas del secundario, porque entonces yo pude ahí brindarme y vi cuánto le pude dar a las chicas, cuánto le pude dar. Porque yo había acumulado mucha experiencia, porque había dado muchas vueltas. Había obligada, ¿no?, pero muchas vueltas. Y después en todas las escuelas traté de seguir lo que había recogido allá yo en la escuela de Campo Garibaldi. Eso la marcó mucho, parece, ¿no? Muchísimo. Yo conocí a la señorita Albornoz, llegó a ser inspectora de escuela. Llegó a ser inspectora de escuela. Dos hermanas, claro. Eran un montón de hermanas, todas directoras. Sí, pero ella se acercaba y me decía, y veía que yo levantaba la voz. Esto de la formación así persona a persona, ¿no? Claro, que estábamos una al lado del otro. O sea, esa era una modalidad también de transmisión y formación docente. Entonces ella se acercaba y me decía, Goricia, cada vez que levante la voz, piense, qué mala maestra soy. Qué mala maestra. No me decía ella, piense usted, qué mala maestra soy, cuando levantaba la voz. Claro, eso era casi un principio de la pedagogía activa y el movimiento de escuela nueva. Es decir, decía cosas como esto: trabaje nunca de frente sino de flanco. Y decía, nunca levante excesivamente la voz. Y tampoco, decía otro de los principios de aquella gente, era tampoco le diga al chico lo que el chico puede decir, claro. ¿Cómo se acuerda usted de eso? Me marcó, me decía, por ejemplo, dice, ¿cuáles son los chicos con más problemas? Y están allá atrás, ¿no, Goricia? Adelante, los chicos, esos son los que más necesitan de usted, téngalos siempre cerca, todo así. Entonces todo eso, esos consejos que me dio, habían pasado 30, 40 años y yo no habían perdido vigencia, no habían perdido vigencia. Un poquito más atrás, antes de llegar a ser maestra, bueno, usted dice, salgo con un bagaje, con una formación, orgullosa de mi título, acaba de decir, y me voy al campo, encuentro una directora que me enseña a trabajar, empiezo de nuevo. Claro, un poco el francamente, dice, empiezo de nuevo, ¿no es cierto? Es decir, hay que postergar. Pero si vamos más atrás, por ejemplo, ¿qué recuerda usted de su formación como normalista?
Porque usted es maestra de 4 años. Sí, de 4 de los años. 4 años, ¿no? Es decir, ese tipo de formación, ¿qué cosas usted recuerda en este momento que le pareció que eran buenas y rescatables y pueden tener vigencia? Bueno, yo, qué sé yo, estoy tan orgullosa de haber sido alumno de la escuela normal. La quiero tanto a la escuela normal Claro. que me cuesta pensar que no está, ¿no? Y entonces, yo fui a la escuela normal porque mi papá murió muy joven. Nosotros nos vinimos a Cañada de Gómez. Y la única escuela secundaria que había era la ¿Porque normal. usted dónde nació, Goricia? En Astro. Ah, en Astro, aquí cerca. Sí, acá cerca. Entonces, cuando nosotros vinimos acá, que era en el año 23, después ya en el 24, la escuela normal está a 1 cuadra de acá, más o menos. Entonces, como estaba cerca, fui ahí. Yo ni soñaba con ser maestra. Iba a la escuela y tenía ese director tan extraordinario que lo descubrí después yo. Entonces, llegó una época en que había que decidirse, seguir o no. Y a mí me encantó el espíritu que había en la escuela normal, porque, por ejemplo, yo era de las que nunca pagué cooperadora, nunca pagué copadreche, nunca pagué biblioteca porque no podía, pero jamás. Era de un hogar humilde, digamos. Claro, porque mi mamá se quedó con 8 hijos sola, sin recursos de ninguna clase. Pero jamás sentí que a mí me hubieran discriminado o que hubieran cobrado delante mío. Así que yo disfruté de todos los privilegios de la escuela normal sin haber nunca aportado nada. Y cuando voy al secundario me encuentro con un grupo de profesoras que quedaron para siempre adentro, ¿no? Extraordinarias, que nos ayudaron. ¿Usted recuerda a Marquesa Quintero de Avellaneda? ¿La tuvo de profesora? Ah, no. Vino después. Vino después. Vino después, sí. Yo tuve de directora al señor Gaspo, porque cuando yo empecé en el 24 estaba el señor Figueroa, que él había venido en el 23. La ciudad de Cañada de Gómez se subió a esa categoría en el 22. Y la llegada de Figueroa en el 23 fue algo providencial, porque mientras las autoridades, el comercio y la industria trataban de crecer así, ¿no es cierto?, económicamente, ediliciamente, el señor Figueroa, el profesor Figueroa, que se había recibido en Paraná, inicia una campaña que estimula el crecimiento espiritual de la joven ciudad, ¿no? No sabe todas las iniciativas que puso en práctica él. Entonces, en el 31 él se va, Figueroa. Yo pienso que fue compulsivo el traslado. Debe haber sido irigoyenista él. Claro. Porque yo me di cuenta que por las amistades que tenía, entonces lo sacaron de acá. Claro. En ese entonces... el 30. Sí, 30 ya. En el 31. 31, sí, claro. Justo el 31. De Uriburu empezó, ¿no? Septiembre del 30 a Uriburu, sí, hasta el finales del 31. Claro, a él lo sacaron de acá y lo mandaron a Reconquista. Y fue los 4 años tal vez más felices de mi vida, ¿no? Unos profesores extraordinarios que nos exigían mucho, una escuela donde entraba lo mejor, porque la influencia no entraba cualquiera, y salía lo mejor. Se esmeraban mucho, creo que afuera tuviera el sello de la escuela normal, ¿no? ¿Había examen de ingreso en esa época? Sí. Claro. Sí, se hacía ingreso, sí. Y yo lo descubro a Figueroa cuando vuelvo a la escuela normal en el año 63. Porque justo se iban a cumplir las bodas de oro de la escuela normal. Entonces se forma una comisión de homenaje y me ponen a mí de presidente. Siempre la que cae último liga los premios. Entonces, ¿qué hago? Voy al archivo a encontrarme un poco con la historia de la escuela normal. Y descubro este personaje que era Rafael Figueroa, extraordinario. En esa época funda la Comisión de Extensión Cultural. Todos los meses un acto cultural, todos los alumnos normal presentes.
Hasta vino acá Andrés Segovia, cuando era joven, Caray. acá, porque fundó el teatro infantil, él, con todos muebles que habían hecho los chicos en carpintería, porque estaba anexo un taller de manualidades a la escuela normal. Hace más de 70 años eso. Sí, sí, más. Bueno, crea esa asociación de extensión cultural que después pasó a ser Comisión de Cultura y ahora es la Comisión de Cultura de la Municipalidad. Nació por iniciativa del señor Figueroa. Funda una revista que se llama El Estudiante. ¿Pero qué hace? Trae un linotipo de allá de la imprenta de la provincia, una que no se usaba. Llama a 3 o 4 personas que saben de periodismo, que saben enseñar para imprimir y todo. Entonces los chicos redactan de la escuela normal y van, imprimen la revista ellos. Seleccionan los trabajos e imprimen ellos la revista. Esa fue la revista El Estudiante, la primera revista escolar de Cañada de Gómez. ¿En qué año fue eso? La primera revista ¿En escolar. el 30? Antes del 30. Claro, porque el 31 él se fue. Porque justo en esa época sí, era la época de estos modelos de escuelas, sí, Claro. también se trabajaba con la imprenta, ¿no? Fíjese que Tipo fine. Claro, eso me estaba sí, acordando. vino Zenet acá también, a la escuela sí, normal. Él estaba vinculado con lo mejor, como Morales. Morales estaba vinculado con lo mejor. ¿Se habrá Por perdido eso- todo ese material de revistas y todo eso? No, la revista yo rescaté mucho y hice un número especial de homenaje a Figueroa, pues lo tenían tan olvidado. Ah, claro. Sí. Después funda la Biblioteca Pisurna. Es un renovador. Un revolucionario. Sí. Funda la Biblioteca Pisurno, la segunda biblioteca popular de Cañada, con la presencia de Pisurno. Por eso lo conocí yo, en el 24. Por eso lo conocí yo. Le obliga a los alumnos a hacer intercambio de productos de especies regionales para formar el museo porque teníamos museo. Crea el Museo de Ciencias Naturales, crea el laboratorio, crea un gabinete de antropología, se llamaba entonces, no había así. Bueno, le voy a decir más. La primera copa de leche de la provincia que se sirve acá fue iniciativa de Figueroa. Notable. Fue Y una, avanzado el hombre. fue una cosa extraordinaria, sí. Y ahora no sé, tengo una revista, pero después le voy a decir a ver qué otras cosas fundó, que no me acuerdo ahora en este momento. Y le voy a decir que cuando lo trasladan, lo llevan a Reconquista. De Reconquista pasa a ser director general de escuelas normales. Entonces hacen un congreso pedagógico en San Luis. Y la provincia de Santa Fe tiene que mandar una ponencia a esa reunión pedagógica. Lo mandan a Figueroa y él redacta la ponencia. El otro día leía algo de las escuelas circulantes. En el 39 Figueroa lleva esa ponencia, las escuelas rodantes, las escuelas sobre ruedas, y la lleva la primera maestra. Empezó a funcionar esa escuela rodante. Se iban allá a los quebrachales del norte con una maestra que se llamaba Angelita Peralta Pino. Angelita Peralta Pino. ¿Usted sabe? Y también quería, entre la ponencia esa que se concretó, la otra no sé, era la escuela sobre pontones para los chicos de la isla y de la ribera. Y fueron aprobadas las dos con un aplauso en ese congreso pedagógico. ¿Y usted qué espíritu renovador de tanto y ahora parece que estuviéramos descubriendo la pólvora? Pero el otro día leía que el campamento mejor que el viaje de estudio, y Morales cuando vino acá hace 30 años, que Sí. Morales nos llevaba, yo participé de uno. ¿Qué campamento? Es que para organizar un campamento hay que trabajar todo el año. Sin duda. En cambio, para una excursión le encarga usted a una agencia de turismo y ya está. Es el arma, sí. Pero Morales todo Claro, era la un ventaja tipo. de los campamentos era la participación activa de los estudiantes Claro. y de los profesores o de los maestros. Después que ahí
No había cigarrillos, no había droga, no había bailes, no había nada. deporte, Eran había todo trabajos organizado. artísticos. Todo, Ahora es todo. todo tan comercializado. Claro, todo, ¿Usted se todo. acuerda del congreso de alumnos maestros que se hicieron en los años 60 cuando era director general Prieto, que participaron en las escuelas normales? Sí, yo me acuerdo. Usted no fue en aquella oportunidad, yo estuve ahí. Yo no me acuerdo. Yo era secretario de Sí. técnico de educación de la Dirección General de Enseñanza Media y Superior, cuando era Silvestre Sí. gobernador y estaba de ministro alcalde. Ah, bueno, Fue un formidable. claro, qué lástima que duró Ahí poco. participó esta escuela normal. Era escuela. Y usted ya era regente, Sí. era una regente flamante, solo que iban los alumnos del quinto año, De quinto que ya año. se graduaban a fin de año. Claro. Es un congreso que duraba toda una semana, donde había una enorme participación y ya se discutían cuestiones de filosofía política, ¿no? Además de didáctica, etc. Yo me acuerdo porque yo participé Claro, en esa sí. época. ¿Y qué? Ahora lo que tuvo mucha influencia acá también fue la Asociación del Magisterio, Ah, claro. que nos puso en Usted es un contacto. miembro muy activo de la Asociación Sí. del Magisterio. Que nos De puso acuerdo. muy en contacto con gente como Berta Braslaski, como Rosita Siperovich, Olga Cosetini, toda esa gente que dejó tanto acá. ¿Y qué tipo de vínculo ustedes hacían con eso? Y porque todas sus experiencias las volcaban acá y renovaban, mejorábamos la calidad de... Rosita Siperovich viajó como una semana entera acá para enseñarnos todo lo de matemática Daba cursos. moderna. Olga Cosetini hablaba sobre su escuela serena, trajo toda la poesía de su escuela, todos los frutos de su experiencia. Después ¿Y Berta Braslaski? Berta Braslaski vino, hablamos sobre la pedagogía de ella, ¿no? Tenía en ese tiempo la querella de los métodos, no sé. Entonces me explicaba sobre su libro. Y yo tengo una anécdota de eso que me sirvió de mucho, porque me encomendaron que fuera con Andrada a esperarla a la estación. Y yo digo, ¿cómo es a veces uno de mentalidad estrecha? Entonces vamos con Andrada, bajan varias ¿Quién era personas. Andrada? Manuel Andrada fue presidente de la Asociación del Magisterio, Sí, falleció. Sí, ya sé. Vimos que bajaban 3 o 4, no vino. Volvemos allá, no vino. No. Pero ¿cómo no va a venir? Estaba toda la gente ahí. En eso vemos una cansada, con un saquito de corderón que no daba más ya, y venía ella cansada. Caminando. Era ella, pobre. ¿No la habían visto? No, la conocían. nosotros la vimos que esperábamos que nos encandilara con... Lo considerábamos tanto, nosotros Berta Braslaski, habíamos hablado sobre sus libros, y entonces cuando empezó a hablar nos deslumbró y uno sintió vergüenza y remordimiento de que juzgara a las personas así a veces por lo Por de su aspecto afuera, externo. por lo de afuera. Sí, porque Berta Entonces, era bajita. sí. Es bajita. Sí, no sé si vive todavía. Vive todavía. Sí, una Y sigue mujer aparte de... publicando libros. Sí, Sigue claro. publicando libros. Ah, Ahora ella trabaja ahí en la querella el tema de método global y método claro, sí. de palabra generadora. En ese tiempo era así, el método global o de la palabra generadora. ¿Y qué pasaba? Porque todavía sigue el problema de estos métodos. Ah, sí. Y bueno, yo quedé en el camino ahí. Yo creo que todo depende del maestro, ¿eh? El método, por bueno que sea, si el maestro vale poco, no resulta. No hay método. ¿Eh? Sí. Es lo El que... método es un instrumento, una ayuda. Claro, ¿no? es una ayuda, una guía. Una guía. Pero yo creo que la habilidad del maestro no la supera Y nadie. después los maestros inventan aparte métodos. Inventan a cada rato porque ante cada chico con problemas diferentes. Ese tiempo que inventaron los de colores, Ah, lo del color, combinando los colores, una para letra... enseñanza de la matemática. Para enseñanza de Las matemáticas, reglitas. sí. Sí. Yo creo que el motor del aula Es un buen docente. sigue siendo el docente. Y el docente será docente mientras sea ejemplo. Es un líder. Si, Claro. si pierde la función de líder, el docente en el aula se le escapa de las manos.
Yo pienso también que, creo como usted, yo no sé que si la yo soy vida una debe ser- maestra vieja, ¿no? Pero yo creo que una escuela sin el liderazgo del maestro, sin orden, sin disciplina, yo eso de que el profe de acá, el profe de allá, yo creo que la relación alumno-maestro no puede ser así. Tiene que ser cordial, yo no digo. Yo nunca he sido Pero cordialidad no es falta de respeto, ¿no? una conducta rígida, al contrario, yo siempre he sido muy cálida y todo, pero... Por eso creo que eso es lo que usted está señalando, es la importancia que tiene la escuela, que es un espacio concreto donde se diferencia de los demás espacios. Tiene sus códigos. ¿No? Tiene sus códigos. Tiene sus Usted lo ha códigos. dicho. Yo no Porque si creo para que... eso no se los manda a la escuela, aprenden. Yo no creo que los grandes avances tecnológicos puedan reemplazar la habilidad de un maestro. Dicen que cualquiera puede aprender con una computadora o mirar Bueno, será, yo como no la conozco le disparo a la o mirar computadora. una película que enseñe desde ahí, desde el televisor, pero No sé. me parece que no, ¿Y qué? Pero no es lo mismo, el maestro respeta siempre tanto las diferencias individuales, respeta tanto al alumno, su tiempo de aprendizaje, y eso, ¿qué? No sé, yo... Y en la escuela normal, cuando veían didáctica y práctica de la enseñanza, ¿usted recuerda a sus profesoras de aquella época de estudiantes de magisterio? Sí, yo me acuerdo que no me enseñaba Nada, poco. poco, no sé, era una señora Guastavino, me parece, pero no sé, yo me acuerdo de que los planes me los tenía que arreglar yo, pero a lo mejor yo estaba muy encima de las chicas, pero ella ya del todo se había divorciado. Pero se fortaleció la vocación, que fue lo importante, fortalecer la vocación y el sentido de la responsabilidad, que eso se cultivaba. Teníamos al señor Gaspo, que era Sí, muy fue un director estricto, sí. Por ejemplo, llegaban las fiestas del estudiante, había que darle a él el programa, decíamos, vamos a representar esta obra, bueno, me la traen, la leía, no, chico, esta no es para un alumno normalista, traigan otra. Llevábamos otra. Bueno, esta sí, pero le sacan esta expresión, no le sacan todo. Salía lo mejor del normal. Y entraba lo mejor también, entraba lo mejor. Y cuando usted se jubila, después que se jubila no siguió haciendo algo. No, porque yo ya me dediqué a otra cosa. Ya antes de rejubilarme, acá hubo un acontecimiento muy importante, que fue la irrupción en Cañada de Gómez de un sacerdote que se llamaba Armando Amirati, del Tercer Mundo. Entonces modificó la estructura de la iglesia. Y bueno, estaba el de la iglesia conservadora que se aferraba, y él vino con otro espíritu. Y como yo había tenido una experiencia muy amarga, en la que yo no iba mal a la iglesia, pues cuando yo tomé la primera comunión, mi mamá me dijo, ustedes vayan, no se fijen en lo otro, ustedes vayan así, que lo principal es que tomen la comunión. A nosotros nos puso el delantal blanco a los dos, a mi hermano y a mí. Y en ese tiempo era un derroche de tules y de puntillas y de... Entonces, claro, yo fui allá. Y como me gustaba ver a las chicas vestidas así, a mí también me hubiera gustado. Claro, pero no se puede. Yo me senté adelante con ellas. Y vino una, me agarró de atrás una monja y me llevó última de todas. Entonces yo me vi tan desgraciada y última de todas, con mi delantalito blanco. Entonces corté, no fui más. Me pareció que eso no era, claro. Ya desde muy chiquita entonces. No la tomé tan chica la comunión, yo creo que la tenía 10 o 11 años. Entonces no fui más a la iglesia. Y cuando vino este hombre, mamá era de la acción católica. Me dice, ¿vos sabés que vino un cura? No quiere saber nada de los trajes blancos. Dice, quiere que todos sean iguales de lienzo blanco y nada más, que no se ponga nada. Entonces yo, que nunca había dicho nada en mi casa para que no se mortificara, me voy yo también a ese movimiento. Y ahí hasta que se armó un lío espantoso. Con persecuciones y cosas. Claro, yo bárbaro, se armó. Yo tenía un primo en Rosario y las hermanas estaban también metidas ahí y le mandó a decir, mi primo era Héctor Ardigo, un abogado. Sí.
tengan cuidado que han ido los torturadores más grandes de Rosario, ahí a Cañada de Gómez, porque hubo tiro y todo. Bueno, entonces el padre Amirati fundó varias instituciones acá, y una es la guardería infantil. Yo me acuerdo de esos sacerdotes del tercer mundo. Y yo estoy ahí en la guardería, donde está la tía de él, también fue presidenta, y trabajamos ahí, así que desde antes de salir de la escuela normal yo ya tenía, atrás de la vía hasta la guardería. Sí, trabajo en eso. ¿Trabaja todavía en la guardería? Sí, hace 30 años. Sí, soy secretaria. Y ahora estamos en otro proyecto, porque tenemos chicos, ahora no en este momento no, pero tuvimos chicos que están a disposición del juez de menores de Rosario. Entonces esos chicos, claro, nos piden informes, y a veces mentimos un poco para que no los lleven. Pero lamentablemente van a parar al hogar del huérfano o a algún otro instituto. Entonces queríamos hacer algo acá para que no los lleven a Rosario, que queden acá. Allí estamos en eso, en crear un hogarcito para varones menores, en situación de riesgo. Ajá. ¿Ustedes no tienen contacto con este que funciona aquí en Carcarañá? ¿En Carcarañá? No, alguna referencia se ha pedido para ver, para adecuarnos más o menos, Claro. O tener algún reglamentariamente, intercambio, sí, un intercambio, sí, para ver cómo se pero son maneja. cosas independientes. ¿Este sacerdote vive todavía? En La Rioja. Ah, él se fue. A muchos los Y Angelelli lo liquidaron, yo no sé cómo Amirati no. ¿A quién? Angelelli ahí en La Rioja, claro, sí, claro. era íntimo amigo de él. Por eso se fue allá el Amirati. Ajá. Sí. Sí, había otros. Cuando yo estuve detenido en el año 76, había 3 sacerdotes. Uno que se llamaba Troncoso, que era de Rafaela, otro que era de Calchaquí, y otro también de la zona de... Y él se tuvo que ir porque acá lo el albergó. padre Yacuzzi. Eran 3 sacerdotes que habían estado militando políticamente, Claro. y eran del tercer mundo, ¿no? De ese movimiento del tercer mundo. Bueno, yo les quiero decir una cosa. ¿Qué van a tomar? Así le digo a mi hermana que prepare. ¿Café, té? ¿Sí? Ah. Y lo menciono a él y lo nombro y lo cito, ¿no? Sí, de ahí entonces a mí me viene ese recuerdo de Claro, Figueroa, a quien no conocí, pero supe que había sido un Sí, director extraordinario, renovador, extraordinario. Fue una lástima que se tuvo que ir, ya le digo. Y Amanda también fue una mujer que fue muy Claro. renovadora. Yo hoy venía hablando con ellas que a lo mejor vamos a ver si podemos en esta tarea de investigación, para no repetir siempre las mismas figuras. Esa es la razón por la cual vinimos a verla a usted. Porque hay mucha gente... ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué tienen que hacer? Nosotros estamos en la Facultad de Psicología, ¿no? Trabajamos en la cátedra que dirige el profesor Menem, ¿no? Entonces, a nosotros hace unos años, un poco medio que nos obligan a tener que hacer estudios, investigaciones, ¿no? Pero de paso lo hacemos y porque nos gusta y vamos eligiendo los temas que nos interesan. Entonces, este año empezamos a estudiar la escuela activa en esta zona. ¿Qué cosa? La escuela activa, Ah, la sí. escuela activa, la escuela nueva, las escuelas del siglo pasado. Pero había unos libros hermosos que daban, por ejemplo, la rana y todas las experiencias que podían hacerse. ¿Cómo se llamaba? Yo ya no me acuerdo más. Ese tipo de cosas. Pero usted sabe qué lindo que era, o daban una planta y todo lo que se podía hacer alrededor de eso. Claro, por eso yo le preguntaba de los equipos, Pero yo no me acuerdo más de eso. Porque Claro. yo me acuerdo de esas casitas que hacían. Yo no me acuerdo, claro. Esas cajas que... Igual que enseñar a multiplicar y a dividir. Eran tan objetivas las ilustraciones, tan claras que no podía. ¿Qué recursos? Claro. Que nada. Yo me acuerdo que un día un maestro, un padre le manda a la maestra que cómo puede ser que está dividiendo no cosa y saca plantas. Entonces era porque en un espacio determinado, ¿no? Cada 4 metros cuadrados, por ejemplo, podía ir una planta. Y él me manda a decir, ¿cómo sacan plantas? Y claro, tenía razón el padre. Entonces yo le mandé a decir que no, que se enseñaba. La división no era solamente repartir y distribuir, sino también contener.
que viniera a la escuela, bueno, satisfecho el hombre. Pero era tan claro, tan objetivo todo. El chico, usted le decía, 7 por 8, 56, demostrámelo ahí, ¿con el 7 o con el 8? Le decía él. Es decir, que era 8 por 7, 7 por 8 era lo mismo, pero él me decía, se lo explico con el 7 o con el 8. Entonces hacía las ilustraciones, yo no sé. Mucho se ha perdido. ¿Eh? Muchísimas cosas Se han perdido. Se han perdido muchas, demasiadas Claro. cosas muy interesantes, ¿no? Claro. Y a mí me parece... Igual que las medidas del metro cúbico, el metro Sí. cuadrado, todas esas medidas de capacidad. Había material, no sé ahora si habrá Y lo una hacían hora. los chicos al material. Pero Ellos claro. mismos hacían los cubos. Claro, hacían- el ejemplo que ella da, por ejemplo, del herbario o de la, ¿cómo se llama? La germinación. La germinación. Pero hoy es lo que se quiere rescatar, ¿no? Y todo el movimiento teórico que tiene que ver con el reconstruccionismo, con la experiencia, con la práctica, o con la manipulación de materiales, etcétera, de acuerdo con la edad, hasta llegar a los niveles de mayor abstracción. Ovide venían, por es todo ejemplo, esto. venían, por ejemplo, un circo, repartía un boletín a cada chico. No lo tiren, chico, al boletín, guárdenlo ahí. Al otro día todo giraba en torno a ese programa del circo. Que mirar el perímetro, que es más largo el ancho, que esta entrada, si van tantos chicos, cuántos. Claro. Claro, motivaba al chico. Cosas así. La maestra cosas así. aprovechaba todo el día a leer. Todos aprovechábamos todo lo que podía aprovecharse. Aprendizaje significativo. Claro. Entonces el chico medía el más largo, el ancho, cuánto sobra, o la superficie. Sumamente sorprendida, porque bueno, yo soy psicóloga, pero aparte maestra de grado. Y por ahí cuando uno habla así de proyectos innovadores en este momento, Sí. hoy se habla de Sí, proyectos sí. innovadores, o sea, de aprendizaje significativo, de partir de algo como para trabajar en proyectos. Claro. Yo digo, innovador no es, ¿no? Y hoy me voy con esa idea. No, pero entonces en este programa había de todo. Los nombran también. Separen las palabras, servía para la tarea de toda la mañana. Separen las palabras agudas, todo, o redacten sobre el circo, qué les gustaría ver del circo. Lean, o se hacían preguntas vinculadas a eso que tenía que responder el chico, leyéndolo, tenía obligación de leerlo. Y ¿Cómo es? lo que se llamaba educación artística, educación por el arte, que se hacían cosas lindas. Sí, pero ahí, eso de educación por el arte no se eran siempre. Esta maestra que entró por política. Después empezó a mejorar la calidad cuando entraron ya profesoras. De labores, era Claro, sí, profesora de sí. labores antes. Claro, antes la profesora de labor, pobre basta que supiera coser, hacer el punto cruz, y eso ya entraban. Las profesoras de ¿Eh? música, que también era. Bueno, después la profesora de música ya, las que yo tenía, pero después entró, por ejemplo, Normal Vidal, Berta Botiroli, Ah, claro. que ya era Mujeres otro, con otra otro formación. el otro Claro, a veces chico. Antes sabían tocar el piano y ya Claro, ya tocaban sí. el himno y de Claro. dibujo, ¿Eh? en dibujo, Oh, de así. dibujo. ¿Qué es lo que hacía? Las que yo tuve, yo más que naranja, no sé. copiaban la naranja y la manzana. Había un tigre que le faltaba un ojo y siempre metían ese tigre ahí. Así que no había mucha. No, ese era un personal que había entrado La por política creatividad estaba toda. más reservada a De- las maestras de grado. en sí. Claro. Después empezó a mejorar la academia, porque ya empezaba a haber escuelas ya especializadas, empezó a exigirse el título. Claro. El título. Entonces entró gente. Ahora, ¿usted se acuerda lo que costó al movimiento gremial del magisterio lograr la ley de ingreso por concurso? Sí, Usted habrá visto que ahora todo. quieren dejar a todo el mundo. Es cierto que hace mucho tiempo que no se hace concurso, No, se han ido acumulando. Pero resulta que estas mujeres que tienen derecho a ser trasladadas, no van a ser trasladadas porque a mí me parece que bueno, No. si es para... A mí me parece que tiene que haber, que sea pero escúcheme, sencillo, rápido, si se puede hacer un concurso. acá el inspector general de la región quinta, que abarca no sé cuánto, me dijeron que es uno que salió del San José. Además, lo que hemos rendido tantos concursos. Pero usted sabe, Tanta lucha para retroceder. para retroceder en forma, porque... Ahora, mi querida Goricia, ¿sabe quién es el ministro? El ministro viene de haber militado durante años en el Partido Socialista. Sí,
rébola. Claro, y se ha cambiado el poncho. Se cambió el poncho, Se sí. ha cambiado el poncho. Y el punto de vista, y sus principios. Y todo. ¿Sí? Claro. Entonces lo que costó en esta provincia lograr que se ingrese por concurso. Entonces ahora entraron así, a veces por azar, entonces ahí... Pero digo, ¿qué selección había? ¿Qué selección Claro, había? había todo un escalafón. Uno empezaba por el campo, después iba a una escuelita chiquita o de vicedirectora, después directora de segunda, después de vicedirectora de primera, directora de primera, inspección. Rendí cuarta, rendí Inspección, tercera, yo fui para la segunda, inspección, pero primera, aprobé el escrito, pero el oral no. quedé nomás en segunda porque Y yo también no hice, recuerdo. cuando fui docente... ¿Da, Juana? Y después también Bueno. ¿Eh? Estamos terminando. Ya Estamos terminamos. terminando. Una preguntita. ¿Se acuerda de algún alumno o alumna que le haya quedado por ahí así muy... Sí, me acuerdo de uno que me hizo renegar más, A ver. que me hizo llorar. No, no me hizo llorar, pobrecito. Resulta que era el hijo del camposantero del cementerio de Armstrong. La escuela de Armstrong le quedaba a la misma distancia que la escuela Las Vascas. Pero ellos iban al pueblo, eran 5 hermanitos. Pero los echaron. Entonces ahora me cayeron a Las Vascas. Y los 4 más chicos eran buenos, pero el más grande me contestaba. Otra vez problema. Claro, nosotros meta a laburar, y usted todo así. Composición, otra vez composición. Esta escuela, acá traen lo peor de todo, lo traen al campo. ¡Qué niño, qué niño! Por ahí me decía, señorita, los de la cooperadora son una porquería. Pero por favor, le decía, le llamamos Oscar Cantarín. Mire cómo está el zócalo, mire todo roto, no son capaces de comprar un miserable, de comprar un balde de Era miel. cuestionador. Y yo me decían las maestras, Gorilla, sacátelo de encima, no es posible, porque tengo para contarle, mire, 1 hora. Entonces yo le decía, ahí no, porque en realidad si lo sacamos nosotros también, lo sacaron de Armstrong, si estamos nosotros para los chicos buenitos, sentaditos, prolijitos, nada más traicionamos a nuestra profesión, porque nosotros nos hemos recibido maestras para atender a todos los chicos por igual, como el médico. Bueno, yo no lo saqué de la escuela, me lo aguanté, pero no me daba respuesta de nada, yo paciencia, que esto, que lo otro. Un día mira el cuaderno y ve el tú. El tú puede ser adelante puede ser adjetivo, puede ser pronombre. Claro. Entonces él ve que un día al tú yo le tacho el acento y otro día él no le pone el acento y yo le pongo el acento. Y se da vuelta y dice, che, no le hagan caso a esta, y no sabe nada. ¡Qué maravilla! No sabe si al tú le ponen acento o no le ponen. El tú es siempre lo mismo. Bueno, ay, yo decía, Dios mío, este chico. Yo le explicaba, no. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que fracase así con este chico? Porque no me daba una muestra de cariño así, nada. Estábamos en el campo. Había una sola puerta, por otro lado no podíamos salir. Y yo le decía a los chicos, conversen ahora que yo preparo el trabajo, porque a los chicos del campo hay que darle oportunidad de dialogar, porque la distancia los separa mucho. Entonces, un bullicio bárbaro, y de golpe un silencio mortal, y me doy vuelta. Había un linchera en la puerta, agarrado del marco de la puerta. Las nenas estaban a un paso de él. Yo me quedé helada. Me dice, ¿tiene miedo? No, le digo yo. No, yo no le tengo miedo a nadie porque no le hago mal a nadie. Si quiero agua. Él veía la bomba que estaba, él lo saque nomás. Entonces él se va a la linchera y Cantarini toma un hierro, que eran esas barras que se le ponen en la ventana para asegurar, las trancas, como toma la tranca y se esconde detrás de un mueble. Entonces nadie hablaba porque estábamos mudos del susto. El linchera se va. Yo digo, Cantarini, vaya a dejar la barra allá. ¿Por qué tomó eso? Dice, porque yo, si entraba y la tocaba a usted, le partía la cabeza. Y lo hacía, ¿eh? Y le digo yo, ¿y por qué ibas a hacer eso?
Ah, porque yo a los que quiero los defiendo. Ay, Qué linda anécdota, Estaba ¿no? escondiendo él. Sí, Estaba simpático, escondiendo sus sentimientos, sí. Pobrecito. Una pregunta que me han pedido que le pregunte. ¿Qué era el día de los caramelos? Me dijeron, pregúntale a Gorisa el día de los caramelos. A veces me lo mandaban a la dirección, a veces las maestras mandan a la dirección por cualquier pavada, ¿vio? Sí, Y uno está sentado ahí, no tiene nada contra el chico, le caen ahí empujándose uno con otro que no quieren entrar, nadie quiere ser primero. sí. Bueno, entonces dice, bueno, yo esperaba un rato, hablen ustedes chicos, a ver, ¿por qué vienen acá? Y porque yo lo empujé en la fila, o porque yo corría, o porque yo... ningún motivo, ¿sí? Pero Una ya, tontería, es una claro. mala práctica de mandar cualquier cosa a la dirección. Entonces, bueno, yo le daba algún consejito y le decía, bueno, ahora tomen este caramelo, acuérdense que ustedes no tienen que volver a repetir eso. Tenía una bolsita con caramelo, le daba un caramelo a todos. Le mandamos los chicos a la regencia y usted le da caramelo. La dirección para venir a tomar el mate cocido conmigo. Se viene solo. Bueno, yo le di. Así que me las encaraba la maestra, bueno chicas, pero hay que sumar siempre, no hay que restar siempre. Digo, no me los manden ustedes por cualquier pavada, resuelvan el problema sola. Claro. ¿Eh? A veces eso de derivar la responsabilidad. Claro, a otro porque no yo me tenía que parece hacer cara de bruja ahí, ponerme seria. mucho ahora, también en la escuela secundaria, y yo no sé si se piensa seguir así, ¿no? Eso que usted observa es una cosa bastante importante y forma parte del concepto de formación. Uno también tiene que tener actitudes como docente, porque el chico aprende no solamente de la lección, sino del comportamiento. Es decir, cuán animoso es el docente, qué seguridad tiene sobre sí mismo, es capaz de hacerme la observación oportunamente, no que tenga que intervenir siempre el director, eso es lo que apunta a Gorizia, ¿no? Claro, sí. Y tener que uno hacerse cargo, contenerlo uno cuando... Ellos- es la última instancia. Ellos venían hermosos, transpirados, todos. Claro. Y Entonces, ganaban el- y a mí me enternecía eso. Claro. No me predisponía para retarlo. Dice, No, pero usted dijo una cosa muy importante. al último, dice, nosotros mandamos a la regencia. ¿Para qué? ¿Y para qué? Si no tienen que mandármelo a la regencia, Claro. tienen que resolver Aprendan la ustedes los lección. problemas, le digo yo. Bueno, la dejamos descansar un poquito. Sí. Y no. Vamos a tomar ¿Sabe qué? Bueno. Si tiene alguna idea, si trabajó alguna vez con algún psicólogo, psicóloga, o no sé. Yo, de la psicóloga que tengo un recuerdo hermoso es de la chica de Hanson, Elena. Ah, Elena Hanson, claro. Elena Madre- Hanson. Bueno, después conversamos de eso. Conversamos. Ahora vamos a la Claro. ¿Y era Héctor? Era eso, los chicos ¿Qué se afuera. hizo la vieja escuela normal? No, La tanto, de- tanto que hablan lo del museo, siquiera hubieran conservado la fachada de la escuela Claro. normal como hicieron con la curtiembre, con el... ¿Y qué? ¿La demolieron? Todo, Ah, todo. qué pena. Sí. Mire usted. De las escuelas normales de Casilla, Vamos a Reconquista, hacer allá, si Rafaela, lo van a Villa filmar Constitución, también. Nuevo Puerto. ¿Cómo van a seguir? No sé. No, un ratitito Un más. ratito casi así, así sale la mano. A ver, no, ya me puso el artefacto este. Bueno, seguimos este ratito Sí, conversando. sí, tenemos Sí, pero yo tengo, unos minutos. tengo poco que decir, ¿no? Poco, lo que sea, 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué hacemos? Si usted tuviera que contarnos, ¿cuál ha sido la experiencia que usted pudo tener? ¿No? Lo positivo y lo negativo, ¿de qué? Y nada más. Y con eso cerramos. ¿O qué les diría a los psicólogos? Claro. Ah, pues usted dice de los psicólogos. Nosotros Psicoanalista o los psicólogos. Pero somos psicólogos que trabajamos en educación. En educación. ¿eh? Somos Claro. Diferentes a los otros psicólogos a los que hacen, clínicos, digamos, ¿no? terapia y todo eso. Claro. Nosotros trabajamos en ¿Qué tendríamos educación. que hacer nosotros? A ver, ¿usted qué diría? Una cosa. ¿Va a ponerle o no? Ya está, no. No, pero no importa. Sí, Hasta grabando. Muy bien. Yo tuve varios psicólogos en la escuela normal, pero ya les digo, la única que a mí me pareció que estaba bien ubicada era la señora Alicia Hanson de Bruce. Tenía mucho contacto con
con la maestra Iradi y con la regencia. Creo que es muy fundamental la opinión que tiene el maestro sobre el chico, ¿no es cierto? Puede ayudar. Porque a veces se lo sacaba al chico del grado un día y otro día y otro día. ¿Qué hacen con ese chico tantas veces, tanto retiro de grado? Bueno, un día le pido la carpeta de informe. Me asusté. Me asusté de lo que decía la carpeta. Le dije, queme esa carpeta, le dije yo. Porque usted no puede arriesgarse a decir estas cosas. Me parece que esto lo tiene que determinar un médico también. Bueno, entonces las relaciones ahí empezaron medias. A ser tensas. Sí, yo trataba de que lo sacaran lo menos posible con ese profesional. Porque a veces me parece que desborda así, que traspasa los límites. Creo que tienen una preparación que los capacita para muchas cosas, pero hay terrenos yo creo que necesitan ya de respaldo de la medicina, no sé, para arriesgar algunas situaciones que yo digo, mire, si pasa algo acá y esta carpeta cae en manos de los familiares, nos queman la escuela. Entonces yo lo que le decía es que trabajaran en mucho contacto con la maestra, que tuvieran muy en cuenta lo de la maestra. Nosotros en ese tiempo se hacían muchas visitas domiciliarias, entonces se conocía bien el medio de donde venía el chico, los problemas que arrastraba, los conflictos que tenía, el tipo de ayuda que necesitaba de la escuela, lo que esperaba del maestro. Entonces ella tomaba un chico, no consultaba con la maestra, no consultaba con la regente, nada, y tomaba determinaciones así, se arriesgaba a escribir cosas que para justificar, creo, su permanencia en la cátedra, nada más. Entonces, tengo experiencia de todo tipo con los psicólogos. Yo lo que pienso que tiene que tener muy en cuenta la opinión de la maestra, la opinión de la regente, el ambiente en que se ve, la constitución de la familia, la situación de la pareja, porque hay situaciones, en este momento usted vio las situaciones conflictivas que hay. Entonces, si no se tienen en cuenta eso y se arriesgan juicio así a la ligera nomás... Desde la teoría, digamos, claro, sin bajar a la realidad. Sí, claro. Me parece que lo cosificaban mucho al chico, que le ponían un rótulo de... Con mucha rigidez se lo juzgaba, se lo calificaba, se lo encasillaba. Y yo después le dije, no, a mí no me saque chico de la escuela. Cuando nosotros te necesitemos, la vamos a llamar y vamos a pedir consejo. Porque usted a lo mejor sabe más que nosotros. Claro. Pero el contacto con el chico a usted le dice muchas cosas. Porque el guardapolvo blanco tapa muchos conflictos. El guardapolvo blanco lo hace igual a todos, pero hay diferencias individuales que el maestro tiene que tener en cuenta. Entonces ella ni lo conocía el chico, lo sacaba del grado y creo que esa no es la misión de la psicóloga. La misión de la psicóloga es colaborar, ayudar, darle una mano al maestro para sacar al chico de la situación en que está. Yo he visto, por ejemplo, a Morales que a veces hubo intentos de suicidio en la casa, en la escuela. Y él no era psicólogo ni nada, pero tenía una carga afectiva y una comprensión hacia los adolescentes. Se iba a la casa, tenía que perder el día, lo perdía, el chico al otro día volvía a la escuela. Creo que hay que acercarse y tratar de comprender y a ver qué hay debajo del guardapolvo blanco, qué es lo que hay. Muy bueno eso. Usted sabe que eso hacía una psicóloga psicoanalista, la hija de Freud. Usted sabe que ella trabajaba, pero visitaba a la familia. E iba a tomar té como vinimos a su casa, claro, a tomar té hoy, y hablaba con la familia, etc. Y eso de las visitas a la cual hace usted, yo participé de una época en que la escuela... Era obligatoria la visita domiciliaria, teníamos que dejar constancia, con firma y todo. Lo que veíamos, lo que conversábamos, todo. Etcétera. Y usted sabe que ahora hay un movimiento en Buenos Aires que le pide a los psicólogos educacionales que provoquen alguna reunión con la familia, claro, y vayan o a tomar el té o a pasear un rato. Porque hay padres que por más que lo inviten no vienen a la escuela, porque no tienen ropa, porque no pueden dejar los chicos solos, porque tienen que trabajar. Claro, entonces usted va al encuentro de la familia, sí, le dice, pero vamos a ir tal día, podemos ir o no podemos ir,
y entonces nos reciben y con qué sé yo, con qué buena disposición lo aceptan al maestro, porque no sé si será lo mismo ahora, pero era una autoridad la que iba a la escuela, ¿eh? Hoy se ha deteriorado bastante, cierto, pero yo creo que tendríamos que rescatar Claro. algunas cosas todavía. Entonces, a través de eso, de ese medio, Con el barrio. usted veía todo eso alrededor y se daba cuenta por qué el chico era así, por qué reaccionaba de esa manera, y justificaba muchas actitudes que desde lejos no se ven. Entonces, creo Muy lindo. que las visitas domiciliarias eran muy efectivas, aparte de las reuniones de padres donde iba un grupo, Claro. no todos iban. Patricia, usted sabe que en lo que era normal, que yo le sigo diciendo normal. Sí, yo también. Yo lo sigo. A nivel popular todavía le Sí. siguen llamando a la escuela normal. Usted sabe que a usted la tienen considerada como una super maestra. ¡Qué escasez! ¿Sabe eso? ¿Eh? ¿Lo sabe? No, usted eso? no, ¿No no. lo Bueno, sabe? se lo decimos. Bueno, No, se lo digo. pero no, por favor. Por eso vinimos, No. sí, sí. Del montón nomás. Porque No, esto qué surgió en una conversación. No, ¿sabe lo que pasa? Que soy la más vieja, entonces vienen como a un archivo. No sea, Como el archivo. demasiado. Vienen al archivo. Usted es una persona que tiene, como dice, Me gustó la profesión, la amé, me dio muchas satisfacciones. Cuando yo cumplí 80 años, en el año 96, cumplí 80 encontrar a años. alguien que en esta época diga eso, Ah, la edad que tiene usted, la experiencia que tiene, es reconfortante. Le tengo tanto que agradecer a la profesión, En los jardincitos. porque fíjese que cuando cumplí 80 años, golpean la puerta acá en mi casa. Digo, qué temprano, digo yo. Era una alumna que había tenido en Campo Garibaldi en el año 38. Se llamaba María Chataglia. 60 y pico de años. Sí. Y venía y me dijo, Gorilla, yo sé que hoy es su cumpleaños. Yo no pude comprarle un regalo mejor. Dice, pero le traigo esto. En una cajita de cartón me traía los tallarines que había amasado ella. Ay, qué... Conmovedor, ¿no? Conmovedor. La verdad que Claro. fue el mejor regalo que recibí, sí. Sí. Muy Eso bien. es el mejor recuerdo. Usted sabe que de la señorita esta Albornoz me decía, hágame una biografía de los chicos que tiene, cómo los recibió. En ese tiempo no había test, todavía nada, ¿eh? Cómo los recibió, de dónde vienen, bueno, yo se lo hacía. Después, a mitad de año, cómo iban los chicos, qué hacía yo para que los chicos aprendieran. Y por ahí, en una biografía, lo pongo Julio Fenoglio, anormal. ¿Para qué? Me dice, están muy lindas las biografías, pero las va a tener que hacer de nuevo. Y le digo, ¿por qué? Pero Gorilla, ¿cómo se le ocurre a usted poner anormal? Y digo, porque no aprende, yo le digo. Y me dice ella, ¿y no tendrá usted la culpa de que no aprenda? Vaya pregunta, ¿no? Y seguro que tenía. uno tiene que trabajar Así que desde ese desde los día, dos lados, ¿no? la palabra normal, dice, bórrela de su vocabulario. Para eso lo puede decir un médico, un psicólogo. Entonces, y después a fin de año, Nosotros tampoco lo decimos. a fin de año me hacía hacer todo otra vez las biografías, algunas de las cuales las tengo todavía, diciendo qué resultados había tenido con cada chico. Así que era un compromiso, usted tenía que rendir ahí. Me da risa ahora que mandan profesores al campo, le pagan el remis y todo. Ah, sí. Profesores, Estos equipos, eso, ¿cómo? Proyecto 7, no sé Sí. cómo se llama. ¿Cuáles? Sí. Usted Los sabe, itinerantes Ah, los para las itinerantes. escuelas rurales. pero usted sabe lo que es eso, ir a dar clase en un lugar donde se desconoce completamente el medio ambiente, los Una negación intereses, de todo lo que le de la de todo lo que se hizo. Porque además cuando llueven hay lugares donde no se puede entrar. Entonces la que revienta con todo es la pobre maestra que está ahí, la maestra rural. Tiene que hacerse cargo de todo. Es decir, teóricamente y en el papel es muy simpático, muy lindo, está Claro, muy bien. sí, sí. Es decir, pongo uno de ciencias naturales, otro profesor de ciencias sociales, uno de matemática, ¿no es cierto? Entonces se incluye el octavo y el noveno. Entonces, ¿qué hace? Van una vez a la semana o dos y llegan a la escuela normal. Vos sabés rural. que Entonces, la directora, que la más de las veces es personal único,
Claro. Oficialmente tiene otra maestra que le ayuda. Entonces, ella es en realidad el alma de la escuela y de todo y tiene que vigilar. Esta gente viene, está, como dice Goris. Y se va. Chao. No, las cosas que yo he preguntado por curiosidad, no se preocupan por saber nada de lo que pasa. Además, como es zona rural, ellos son citadinos, tampoco les interesa nada. Son profesores. Quitan la clase como profesores Y se van. Gorizia, su nombre, ¿cómo se escribe bien? Así, Gorizia. así, ¿no es Con cierto? Z, sí. ¿Tiene algún otro nombre? Ada. Ada, así nomás. Ada y Sin H ni nada. Ada y Carolina. Ajá, muy bien. 3 nombres por falta de uno. No, en la libreta cívica el Carolina no está. Entonces lo sacamos o lo Me pusimos. lo puso el cura el Carolina. Ah, bueno. Sí. Entonces no No. lo ponemos. Y Piccinini como Con 2C. así, con una N las 2 veces. Mire, los chicos del campo escribían también, que chicas que han terminado el 6º grado, nada más. Cuando la escuela cumplió no sé cuántos años, fui yo, me encontré con una, había leído las poesías que hacía en el Tortoni. Y tengo otra, que se llama Albina Bría, concurso que va, concurso que gana. Redactaban maravillosamente Admirablemente. bien. ¿Qué Sí. día nació Gorizia? El 17 de agosto del 16, Bueno, por lo menos querías tener estos datos en Amsterdam. en Armstrong. Y aquí está la promoción del 34, Albónico. Sí, Clara Barufaldi, vive. ¿dónde? Yo la quiero ver. No, Yo la quiero ver. ¿A dónde está? no vaya. ¿Por qué? Se va a querer morir. Lo que era Clarita Barufaldi. Era una belleza y enamoró al director de mi escuela. A todos enamoraban. Ah, Y sí. ahora, ¿cómo está? Pero ahora vino, no hace mucho, Pero ella fue maestra, la nombraron como maestra. en Cañada Rosquín. Después fue a Buenos Aires. Después se fue a Buenos Aires. La Desapareció. persiguió una directora porque cuando lo trasladaron a Pedro Busquetti a Rosario, se queda Cecilia Fernández de Campano, que era una especie de monja laica, y la persiguió. Es cierto que ella era una mujer liberal, de ahí a decirle puta en el pueblo, había Claro, paso. sí, sí. Si lo era o no lo era, hoy, qué sé yo, nariz asombra. Pero usted sabe que esa chica era riquísima. Simpática hoy, la- Ah, era sí, riquísima. tenía algo de Clara Barufaldi. Tenía campos, todo, era de una familia riquísima. Su madre era una clerici. Sí, Una clerici. y el padre Barufaldi es un Barufaldi rico, de Rosario. Bueno, yo iba a la casa de ella, yo estaba deslumbrada porque yo vivía en un ranchito ahí. Y resulta que una noche de invierno, no hace mucho, tocan timbre acá, ya era oscurecía. Me veo, abro yo con lentes ahumados, con un tapado de leopardo, qué sé yo, sus manchadas así. Me dice, acá vive Gorizia Piccinini, sí. Dice, ¿vos no me conocés? No. Le digo, porque yo soy Gorizia Piccinini. ¿Y vos quién sos? Yo soy Clara Barufaldi. Venía para que mi hermano, que estaba en empleado de comercio, yo le hiciera la jubilación. Digo, pero escúchame, Clara, ¿vos tenés papeles? No, yo no tengo nada. Dice, pero yo veo que todas están jubiladas y yo no. Digo, pero vos no has trabajado, Clara. ¿Sabe con qué está viviendo? Con la pensión a la vejez. Ay, no me diga. Juanita la sabe encontrar en la carnicería. Perdió todo Todo. Se quedaron sin nada. ¿Tenía Así que eso, hermanos ella? una sola hermana que murió. Hay un hermano anormal, que murió también. Pero así ha terminado Clara Barufaldi. No, pero mira cómo está. Elegante, bella, Ay, pero viera, usted no. alta. No, viera. Adoraba a los muchachos de mi A escuela. todos, en el normal los tenía loco, a todos, al portero, al... Ella estaba en el sexto B y yo estaba en el sexto A. Yo me acuerdo de esa maestra. Era Los preciosa. muchachos de sexto vivíamos enamorados de la maestra. Hermoso, viera cómo está. No me diga, pobre Clara Barufaldi. Pobrecita, sí. Y debe tener 80 años también. Y yo tengo 85, éramos del mismo curso. 83, 84. Sí, Como sí. 85. Claro. No me diga, Clara, ¿la habló así? Creo que vive, creo que comparte una casa, no sé, alguien le alquila una pieza. no sé. Pobre Clara. ¿En Rosario vive? No, acá. Acá. Y con esa pensión nada más. Con eso se subsiste. Qué cosa.
Y no conocía a nadie, ella no se acuerda de nada, sí. A lo mejor la Claro, ve por porque la ella, calle. como la persiguió tanto la directora, no se le ocurrió otra cosa que mandarse a mudar. Y abandonó el cargo de maestra que había tenido. Ay, después a lo Qué mejor no época pudo de volver. guerra, sí, Y no pudo volver, toda la no pudo gente, volver. qué época tremenda que era para los Ah, sí, eran los muy rígidos docentes, también. y Era muy rígidos, bonita, ¿no? Sí. muy bonita, Época Clara, sí. muy- Pero que... Bueno, Y Amelia Siusi en el 40, que Yo fue una la dirigente conocí, gremial, sí. está ahí, llegó a ser inspectora. Mire usted, qué notable. Y este son Roque todas- Noceto, Ah, que fue Roque poeta. de Aceval, Ah, y fue... ¿Esa es toda gente que estudió acá? sí. Claro. Y aquí, después se lo paso para que usted le eche un vistazo, Sí. porque debe haber gente bastante conocida de acá. Galeto Juan, 1941, fue compañero mío de trabajo. ¿No Sí. tenés otro? Juan, allá iba un Yo móvil. le puedo sacar ¿Qué querés? fotocopia y te lo doy. Sacamos fotocopia. Sí, sacamos porque ella me regala, entonces lo llevo, sacamos fotocopia y yo le doy. ¿Eh? No se lo Para que hace ustedes... llegar. No, pero yo le pido a la bibliotecaria, debe haber. Ah, sí. Déjalo nomás, Perfecto. déjelo nomás. Bueno, muchas gracias, Grace. Sobre todo